Quisiera empezar con una frase que vino a mi memoria, no sé cuánto hace que la había escuchado, mucho, pero vino a mi memoria cuando estaba pensando en lo que iba a hablar en esta mañana, y es una frase que dice así: el agua de todos los mares no puede hundir un bote a menos que entre en él. ¿Está de acuerdo con esa frase? ¿Sí? No tiene trampa, no tiene trampa. No, porque seguro que ya va a decir no y nos deja mal parado el pastor después. Dije sí, ahí adelante de mi novia. El agua de todos los mares no puede hundir un bote a menos que entre en él. Y es cierto, no importa cuánta agua haya en los mares, mientras el bote mantenga el agua afuera, va a poder navegar, va a poder ir, va a poder venir. La gente que vaya en ese barco va a poder comprar, va a poder vender, va a poder pasear, va a poder disfrutar, y el barco no se va a hundir. Pero quisiera usar esta frase para empezar en este domingo, en esta reunión, una serie de mensajes, porque quiero hablarte acerca de la idolatría. Y es tan profundo el tema que... es tan profundo el tema que no nos va a alcanzar un solo domingo, a menos que nos vayamos bien tarde de acá. Y no es la idea, ¿sí? Así es que por los próximos domingos vamos a ir hablando acerca de cada uno de los ídolos que combaten por nuestro corazón. Y la serie se va a llamar Manteniendo, a ver si está ahí el título, el mar fuera del bote. ¿Cómo se va a llamar nuestra serie? Fuera del bote. La idea es que nosotros podamos navegar por esta vida, disfrutar de las cosas que Dios nos da, llegar al puerto que Dios quiere al final de nuestro viaje, disfrutando de todo eso, con algunos momentos de tormenta, con algunos momentos mejores, pero manteniendo el mar fuera de nuestro bote. Miren lo que dice Juan en la primera carta, capítulo 5. Dice: sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, porque el Hijo de Dios, con mayúscula, está hablando de Jesús, los mantiene. ¿Cómo nos mantiene Él? Protegidos. Voy a leerlo de nuevo. Sabemos, decí conmigo, sabemos. ¿Sabías eso? Vamos a ver tres cosas que dice el apóstol. Sabemos. Es importante lo que sabemos, es importante lo que ignoramos. Sabemos que los hijos de Dios no se caracterizan por practicar el pecado, no porque seamos tan buenos, sino porque el Hijo de Dios los mantiene protegidos. ¿Y qué pasa? El maligno no puede tocarlos. Y hay alguno pensó en el jefe, pensó en el que le debe. No es ese maligno. Ese quizás también sea maligno, pero este maligno, ¿quién es? ¿Quién es? Es nuestro enemigo, ¿sí? Y dice que nosotros somos guardados y protegidos por el Señor de tal manera que el maligno no puede tocarnos. Y sigue: sabemos, versículo 19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo que nos rodea está controlado ¿por quién? Por el maligno. Sigue: y sabemos, versículo 20, que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer ¿a quién? Al Dios verdadero. Y ahora vivimos en comunión. Quiero que pienses en esa palabra, comunión, con el Dios verdadero, porque vivimos en comunión con su Hijo Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Y termina la carta del apóstol Juan con este versículo: queridos hijos, aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. ¿Es una advertencia útil para nosotros? Aléjense de todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en el corazón. Otra versión dice: guárdense de los ídolos.
El apóstol está diciendo, tenemos un enemigo, el maligno. Si fuera por él, ya todos estaríamos hundidos. ¿Sí? ¿O piensan que él te está dando otra oportunidad? No. Si fuera por él, todos estaríamos hundidos. Pero dice la palabra que Dios nos protege y nos guarda para que él no nos pueda tocar. Pero si él no nos puede tocar, ¿por qué tanta gente vive de la manera que vive? Si él no nos puede tocar, ¿por qué tanta gente vemos que sus vidas se hunden? ¿Por qué? Porque él no puede hundir nuestra vida, él no puede meter el agua de los mares en nuestro bote, pero él puede hacernos que nosotros voluntariamente llenemos nuestro bote de agua y nos hundamos. ¿Me siguen lo que quiero decir? Él no puede tocarnos, pero él puede generar cosas en este mundo. Dice que el mundo está bajo su gobierno y nosotros vemos que el mundo es un mar que permanentemente trata de meterse en nuestra vida. ¿Lo has notado eso? ¿Sí? Salvo que no salga muy seguido, que no vea las noticias, pero el mundo no puede meterse en nuestra vida, el maligno no puede tocarnos, pero termina el apóstol Juan diciendo, ustedes no le den lugar a esas cosas en su corazón. Si ustedes permiten que ciertas cosas entren en sus corazones, entonces el enemigo sí va a poder tocarlos. ¿Me entiende lo que quiero decir? Hace unos días estaba recordando una historia y se las contaba en una reunión, en una clase, de mi primera experiencia en un camping, en un campamento, y yo estaba dentro de una carpa chiquita, pero para mí era toda una emoción, ¿no? Y la primera noche se vino una tormenta terrible, fue la primera y la última noche, para que se den cuenta, y era tanto el viento que yo en un momento sostuve así el techo de la carpa y me dijeron, no toques, porque donde vos tocas se hace gotera. Y ahí aprendí. Y ahí se hizo gotera y ahí nos fuimos de la carpa. Puede llover, pero mientras yo no toque, no pasa nada. Hay cosas que nosotros hacemos desde adentro. ¿Me va entendiendo la idea? Hay cosas que nosotros hacemos, decisiones que tomamos, cosas que nosotros vivimos que hacen que lo de afuera pueda meterse adentro. ¿Sí? Pero que Dios nos ayude hoy y a través de esta serie para aprender a no hacer goteras. ¿Amén? Mira al de lado y decir, no hagas gotera. No hagas gotera. Me hubiera avisado antes, ¿no? Qué manera de hacer gotera a veces, ¿no? Andamos con todos los tarros ahí dentro de la carpa. No hagas gotera. Pero dice el Señor, sabemos y tenemos entendimiento que si nosotros estamos en comunión con Dios, entonces todo lo de afuera no va a poder meterse en nuestra vida. Quiero que mires esta frase de John Owen. Dice, todo sistema que intente tratar con el pecado sin Cristo y la obra del Espíritu Santo es legalista y miserable. ¿Te parece buena? La está pensando todavía, le doy tiempo. Todo sistema. Yo ahora voy a luchar contra el pecado porque el mundo no va a entrar en mi corazón, entonces yo voy a tomar medidas. Ya estás haciendo una gotera. Ya estás arrancando mal. Entonces ahora yo, no. Todo lo que nosotros pensemos que podemos hacer para guardar nuestra vida, para guardar nuestro corazón, que sea sin contar principalmente con la ayuda de Dios y del Espíritu Santo, eso está destinado a fracasar. ¿Amén? Todo lo que vos y yo vamos a poder hacer para mantener nuestra vida a flote, hay que tomar decisiones, hay que hacer cosas, pero todo está basado en ese versículo entre medio. No lo busquen ahí en la diapositiva, pero lo digo yo acá, lo tengo en la pantalla. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento
para poder conocer al Dios verdadero y vivir en comunión con Él y vivir en comunión con su Hijo. Si hay una manera en la que vos vas a guardar tu corazón de los ídolos, no es por técnicas humanas o por algunas determinaciones religiosas, sino por tu comunión con el único Dios verdadero. Amén. Y para empezar, el ídolo del que vamos a hablar en esta mañana, y vamos a ir hablando de distintos ídolos a través de las reuniones, es el placer, ¿sí? El placer no es algo malo en sí mismo. El placer de distintas cosas que podamos experimentar no es malo en sí mismo. Cuando Dios elige el lugar a donde va a plantar el huerto y va a poner al hombre, eligió un lugar que se llamaba, ¿se acuerda cómo? Edén. Y Edén significa placer. Interesante. ¿Elegiría Dios un lugar llamado placer para poner el huerto, donde poner al hombre, si el placer fuera malo? Yo creo que no. O sea que el placer no es algo malo en sí mismo. Dios nos ha dado 5 sentidos. Las mujeres tienen algunos más. Pero en general, en promedio, tenemos 5.5 sentidos. Para disfrutar de las cosas. ¿Por qué Dios le habrá puesto colores a la creación y las montañas y los pájaros y el ruido del mar y de los ríos? ¿Por qué habrá hecho las cosas tan hermosas que hizo si el placer fuera algo malo? El placer no es algo malo. El placer es uno de los mares donde nosotros tenemos que navegar, pero es peligroso porque se nos quiere meter adentro del corazón. Cuando nuestros apetitos de placer son contrarios a lo que Dios quiere, cuando nosotros saciamos un deseo de placer de una manera equivocada, ahí estamos empezando a permitir que el mar se meta en nuestro corazón. Y ahí el enemigo empieza a ganar autoridad y lugar para tocar nuestra vida. Puede tratarse de la sexualidad. Estamos rodeados de ofertas de placer sexual. ¿Qué le parece? No sé, pastor, no se haga. Sí. ¿Ah? ¿Qué le parece? ¿Altro qué? Entretenimiento. Dicen que hay un promedio de 14 horas por semana que pasamos mirando Netflix. Qué barato que es Netflix. Si nosotros contáramos cuánto vale nuestra hora y multiplicáramos eso que vale nuestra hora por casi 60 horas al mes, nos daríamos cuenta de que 1 semana y media de nuestro trabajo lo dedicamos a eso. ¿Será tan barato? 1.000 millones de horas por semana le cuesta al mundo Netflix. 4.000 millones de horas le cuesta al mundo. Y así seguimos multiplicando por meses y por años, ¿no? Pero qué sutil que es. Ah, el pastor dijo que hay que cortar Netflix, así que no, el pastor también tiene Netflix. Todas las cosas me son lícitas, pero no me dejo dominar por ninguna. ¿Sí? Porque si no va a ir ahí, ¿dónde está el bate de béisbol? Así, vamos a romper el televisor. No, tranquilo, quieto. Ese es el equilibrio que tenemos que encontrar. Porque si nosotros a un placer lo consumimos desmedidamente, va a terminar destruyendo el apetito. Dice la palabra, ¿encontraste miel? Come, pero no comas de más, porque vas a terminar vomitándola. ¿Hay algo que te da satisfacción? No lo consumas en exceso. ¿Encontraste algo dulce, algo que te agrada? Consumilo, pero no en exceso. Tiene que haber un equilibrio, porque vas a terminar vomitándolo. Y ese sabor dulce que tuviste en la primera cucharada de miel va a terminar siendo un sabor agrio después de vomitar. ¿Me entiende lo que quiero decir? Es sabiduría de Dios.
¿Hay algo que te causa placer? Número 1, sé equilibrado. ¿Se imaginan en el desierto encontrar miel y empezar a darle la miel? Rica la miel, la miel, la miel. Y llega un punto que vas a vomitar eso. Eclesiastés capítulo 2, versículo 10. Escribe Salomón y dice: todo lo que quise lo hice mío. ¿Qué tal? Hay que tener para escribir eso, ¿no? ¿Ah? Y quería mucho, ¿eh? No es cualquier cosa, no es que se conformaba con poco. Todo lo que quise lo hice mío. No me negué ningún placer. Y uno puede decir, bueno, va a concluir diciendo que fue la persona más feliz y más plena del planeta. Hasta descubrí que me daba gran satisfacción trabajar mucho. Miren ustedes, ¿no? La recompensa de toda mi labor. Y termina diciendo, no había absolutamente nada que valiera la pena. Qué tremendo. A veces pensamos que lo que hace que nuestra vida no tenga sentido es el dolor, el sufrimiento. Estoy cansado de sufrir, estoy cansado de que me falte, estoy cansado de esto. A veces pensamos que lo que hace que nuestra vida no tenga sentido es todo ese dolor, es todo eso que nos cuesta, es todo eso que nos falta. Y acá tenemos una persona que de todo lo que se le antojó en su corazón le echó mano. Tuvo 1000 mujeres. Cuando dice todo, Salomón dice todo. Puede ser cualquier cosa, pero mentiroso no es. Pero con todo eso dice, no vale la pena. Si nosotros pensamos que ciertos placeres, conseguir ciertas cosas, es lo que le va a dar sentido a nuestra vida, estamos caminando en un terreno peligroso. Este hombre lo tuvo todo, más de lo que nosotros nos podemos imaginar, más de lo que vamos a alcanzar todos nosotros juntos en toda nuestra vida. Materialmente tuvo todo, reconocimiento, fama. Sin embargo, dice, nada de esto vale la pena. El placer es un ídolo engañoso, parece venir a darle sentido a tu vida, pero no se lo va a dar. El sentido de tu vida viene por una relación de comunión con Jesucristo. El sentido en tu vida, te acostás con sentido en tu vida, te levantás con sentido en tu vida, disfrutás de las cosas buenas, atravesás las tormentas. El sentido de tu vida te lo da la comunión con el Padre y con el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Querés sentido en tu vida? Yo quiero que mi vida tenga sentido, pero no son los placeres los que me van a dar sentido. Salomón me está enseñando que no es así. Lo que nos da sentido en la vida es nuestra comunión con Dios. ¿Querés que tu vida tenga más sentido? ¿O te alcanza así como está? ¿Te has venido conformista hoy? ¿Querés que tu vida tenga más sentido? Tené más comunión con Dios. Tené más comunión con Dios. ¿Cómo podemos identificar a este ídolo? ¿Cómo nos podemos guardar de que el placer se nos meta en el barco y nos hunda? Porque yo creo que todos debemos conocer de algunas personas y algunas experiencias que por causa del placer sus vidas se hundieron. ¿Sí? Estaba viendo cómo terminaron sus días los reyes, supuestamente, del placer. Elvis Presley, Marilyn Monroe. A todo lo que se les antojaba les decían que sí y podían hacer todo lo que se les antojaba y terminaban sus vidas totalmente destruidas. ¿Cómo podemos hacer nosotros para evitar que el placer nos hunda? ¿Cómo identificamos a este ídolo? Porque si dice el Señor, guárdense de los ídolos, los tenemos que conocer, ¿sí? Y quiero tomar de la historia de Sansón algunas enseñanzas muy interesantes sobre cómo cuidar tu corazón. ¿Te gustaría disfrutar del placer, pero que el placer no hunda tu vida? A ver, ¿puedo ver alguna manito levantada? Sí, ahí está, muy bien. Sansón. Israel llevaba no 1 ni 2, 40 años oprimido por los filisteos, sus enemigos. Hacían lo que querían. Venían, se llevaban a la gente, se robaban las cosechas, prendían fuego las villas. Los filisteos hacían desastres en Israel. Entonces Dios tiene compasión de ellos, porque los enemigos venían por la desobediencia del pueblo. Entonces Dios tiene compasión y dice, voy a levantarles a un juez, voy a levantarles a alguien que los va a empezar a liberar y a libertar de la opresión de los enemigos. Entonces, ya desde el vientre de la madre, dice, este se va a llamar Sansón y el Espíritu de Dios va a estar sobre su vida y va a tener una fuerza sobrenatural y va a empezar a darle libertad al pueblo. Y va a empezar a destruir a los enemigos. Y como una muestra de esto, dice, Sansón va a tener que
consagrarse. Decí conmigo, consagración. Un poquito más fuerte, consagración. Conságrense más. Va a ser un consagrado. Y un consagrado, un nazareo, como dice la Escritura, era una persona que no tomaba alcohol. Era una persona que no podía tocar ningún cadáver. Medio rara eran las cosas, ¿no? Pero bueno. Y que no se tenía que... ¿Qué es lo más conocido de Sansón? Su cabellera, su pelo largo, ¿no? Bueno, no tenía que cortarse nunca su pelo. Y ahí nace Sansón, y yo me imagino ya de chiquito rompiendo todos los juguetes, no le duraba nada. Hacía así con el autito, saltaba la rueda. Debe haber sido bravo ser madre de Sansón, ¿no? El padre, está bien, Sansón, si vos no querés, está bien, no coma. Qué difícil, ¿no? Y más le iba creciendo el pelo, más miedo todavía. Pero bueno, él vino para libertad. Sansón es un ejemplo de lo que pasa cuando nosotros, llenos de propósito y de diseño de Dios, permitimos que el placer nos gobierne. Y espero que estas verdades y estos principios sí entren en tu corazón y te ayuden a que no termines como él. Amén. Jueces capítulo 14, versículo 8. Dice, más tarde, cuando volvió a Timna para la boda, se apartó del camino, está hablando de Sansón, para ver el cadáver del león, un león que él había matado antes. Pero es medio vanidoso, ¿no? Mató un león con la mano, bueno, voy a ir a ver qué pasó con el cadáver, ¿qué va a pasar? Nada, pero bueno, él era medio así. Y encontró un enjambre de abejas que había hecho miel en los restos del animal. Versículo 9. Entonces tomó un poco de miel con las manos y la fue comiendo por el camino. También dio un poco a su padre y a su madre, y ellos comieron. Pero no les dijo que había tomado la miel del cadáver del león. ¿Qué hizo? ¿Por qué no le dijo de dónde había sacado la miel? Porque él no podía tocar cadáveres. Entonces va para ver qué pasaba con el león muerto y encuentra que dentro del león muerto había miel. ¿Y qué hizo? Extendió su mano, dice, y sacó. Por un poco de miel, él quebró su compromiso con Dios. ¿Cuándo el placer es un ídolo? Número 1, cuando afecta tu compromiso con Dios. Qué lindo cuando digo algo y bajan la cabeza y escriben. O no sé si se durmieron, pero voy a pensar que escriben. Si por alcanzar un placer, oído, si por alcanzar un placer estás dispuesto a dejar un compromiso con Dios, entonces el placer empieza a ser un ídolo. ¿Me sigue? Por echar mano a esa miel, Sansón le dio la espalda y se olvidó de un compromiso y una consagración con Dios. No va a empezar como algo demasiado grande, ¿eh? No empieza como algo demasiado grande. No fue una propuesta tremendamente, alevosamente contraria a Dios. Era algo de miel. Pero bueno, ¿qué le puede hacer? Es un poco de miel. Es un león que maté yo. ¿Qué sé yo lo que puede haber pensado? Cuando vos estás dispuesto a dejar de lado un compromiso con Dios por acceder a un placer o por conservar un placer, entonces el placer se está convirtiendo en un, diga conmigo, ídolo. ¿Un? Ídolo. Bien. Estamos en etapas diferentes de nuestra vida. Todos los que estamos acá estamos en etapas diferentes, no solo porque unos ya son más mayores, otros son más menores, otros tienen hijos, otros no, unos ya están empezando la universidad, contento, el otro está terminando la universidad, más contento que el que está empezando, y ahí el otro está empezando una carrera, o alguno empezó a servir al Señor, algunos llevan tiempo en la iglesia, otros es la primera vez que vienen hoy. Todos estamos en distintas etapas, pero te digo algo, en todas las etapas de tu vida hay un compromiso que Dios espera que tengas con Él. ¿Me siguen? No es siempre lo mismo.
no va a estar Dios pidiéndole el mismo compromiso a todos. No es como decir, bueno, acá vamos a poner todos 10 pesos y todo 10 pesos, ley pareja para todos. No, el compromiso que Dios está pidiendo es personal y es de acuerdo a la etapa que cada uno va viviendo con el Señor. Ahora, quiero dejarte una frase mientras sigo avanzando. Si hay un placer que no estamos dispuestos a sacrificar para avanzar en nuestro compromiso con Dios, ¿eso qué es lo que es? Un ídolo. Si hay un placer, el que sea, que no estás dispuesto a sacrificar para avanzar en tu compromiso con Dios, eso se llama ídolo. Y el ídolo que va a hacer, va a hundir tu vida. Quizás viniste por primera vez y el primer paso de compromiso que tenés que dar con el Señor, o hace poco que estás viniendo a la iglesia, recién estás empezando a escuchar del Señor. Y hay un primer paso que tenés que dar, un primer compromiso, que es decir, yo quiero que Él sea el Señor de mi vida. Yo quiero que Él sea mi Rey, mi Señor, mi Salvador. Pero ahí está el ídolo del placer diciendo, no, porque no va a ser cómodo. Mira, vas a tener que levantarte todos los domingos a la mañana y ahora va a haber cosas de tu vida que vas a tener que cambiar. Y vos sabés qué fiaca, ¿no? Qué pereza tener que cambiar, tener que corregir cosas. Y ya uno te va a llamar por teléfono y te va a invitar a un curso y vos tenés que mirar la novela, qué sé yo, no. Si estás en esa primera etapa de acercarte a Dios, este ídolo llamado placer va a decirte, no te comprometas tanto. Disfrazado de comodidad, disfrazado de postergación, ya sí, más tarde voy a ir, más tarde vamos a empezar, más tarde, después. Y vamos postergando. ¿Por qué? Por un ídolo que no nos está permitiendo comprometernos con Dios. Pero te aseguro que lo que esa comodidad te brinde no es nada comparado con lo que el Señor te puede brindar, amén. Lo que dormir un rato más, lo que continuar en ciertas cosas te puede brindar no tiene nada que ver, no puede ni empezar con la satisfacción verdadera que le va a dar a tu corazón comprometerte con Jesús, amén. O quizás ya llevas más tiempo en el camino y así, no, esto del Señor ya está, ya dije que sí, ya llené el formulario, ya estoy acá. Y vengo los domingos y también estoy yendo a un grupo, ya estoy hablando con alguien, pidiendo un consejo y voy avanzando, pero siempre hay algún compromiso que Dios tiene por delante para nosotros. ¿Me dice amén? Y si estás ahí diciendo, yo no siento que Dios me esté llamando a comprometerme con nada, entonces vienen unos hisopos, porque no estás escuchando, porque Dios siempre quiere llevarte a más. La vida del justo va en aumento. ¿Cómo va la vida del justo? En aumento. Así que si vos no estás pensando que Dios quiere que tu luz sea mayor, que tu altura espiritual sea mayor, que tu acercamiento a Él sea mayor, entonces hay algo que no estás entendiendo. Pero en cualquier etapa Dios nos quiere llevar a un compromiso mayor. Y es para nuestro bien. Pero va a estar el placer que nos tironea. Como los chicos cuando no quieren entrar al dentista. ¡No! Y no nos quiere dejar avanzar. Si no estás dispuesto a cuidar tu compromiso con Dios, si no estás dispuesto a sacrificar algún placer para dar un paso más de consagración a Dios, entonces ese placer está siendo un ídolo para vos. ¿Se entiende? Sigue la historia de Sansón. Llega el personaje conocido. ¿Cómo se llamaba la chica? Dalila. Sansón estuvo con una, se fue a casar porque le había gustado, en la fiesta hubo un problemita, tuvo que matar a alguna gente Sansón, se suspendió la fiesta, se volvió a su casa, después dice, no, pero la verdad que era linda, voy a volver. Cuando volvió el padre dice, no, pero como tuvimos un problema, si estoy resumiendo la historia, ¿no? Como tuvimos un problema, le di a mi hija, se la di al que iba a ser el padrino de la boda. ¿Qué? Fue y lo mató a los dos. Y buscó una zorra y le prendió fuego y lo largó a las cosechas. Entonces vinieron los otros, lo mataron al padre por haberle dado la esposa de Sansón. Miren el lío que estaba haciendo, ¿no? Después anduvo con rameras y llega ella.
La de la película, Dalila. Dalila era distinta, era peor. Y entonces, los enemigos de Sansón le dijeron a Dalila, Dalila, averiguanos de dónde tiene ese poder Sansón, porque no podemos con él. Entonces dice la Biblia que Dalila, no sé cómo le habrá dicho, Sansi. Le ofrecieron plata a Dalila, era brava Dalila. Sansi, decime, ¿por qué tenés tanta fuerza? Y Sansi no era tan tonto. Y le dijo, bueno, porque resulta, y le dijo cualquier mentira. Y cuando se durmió, Dalila agarró y hizo eso. Y lo ató ahí con unas cosas de mimbre. Y le dijo a los filisteos, listo, ya está. Y cuando vienen los enemigos, él se levanta, se saca eso porque no era verdad que esa era la fuente de su fortaleza. Entonces los mata a los filisteos. ¿Y Dalila qué hace? Yo si soy Dalila no piso nunca más. Pero Dalila, dice la NTV, una palabra muy rara, pero que es muy descriptiva y realmente es viviente, dice que Dalila le hizo puchero. Sí, no está acá, pero dice que le hizo puchero a Sansón. ¿Cómo el placer nos puede volver tan necios? ¿Cómo permitirle al placer gobernar tu vida te puede hacer cometer los mismos errores tantas veces? Y le hizo una escena a Sansón, entonces Sansón le dice otra mentira y Dalila de nuevo hace lo que él le dijo, llama a los enemigos y cuando lo van a agarrar Sansón se libera porque esa no era la verdadera fuente de su fortaleza. Y se imaginan Dalila. Usted dirá, ahora sí se fue, no volvió más. No, volvió. Y dice el versículo 16, como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Por más que vos te alejes, por más que vos andes viviendo en tus placeres, dándole la espalda a Dios, hay algo dentro de tu corazón que te va a recordar que vos naciste para otra cosa. Desde mi nacimiento he sido consagrado a Dios. Si se me afeitara la cabeza perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. El placer es un ídolo cuando te debilita. Cuando el placer te debilita, entonces ese es un ídolo en tu vida. Sansón no era uno más, ¿sabe? Sansón había sido marcado por Dios. Había algo que hacía la diferencia en la vida de Sansón, era el Espíritu Santo. Él no era uno más, pero por seguir al placer, dice la Biblia que él fue como uno más de los hombres. ¿Saben? El Espíritu Santo está en cada hijo de Dios. ¿Me dice amén? ¿Estás seguro de eso? ¿Somos hijos de Dios por la fe en Cristo? Número uno, ¿somos hijos de Dios por la fe en Cristo? Si somos hijos de Dios por la fe en Cristo, el Espíritu Santo está en nuestra vida. No ahí ayudándonos en algún momento, está en nuestra vida. La pregunta es, si el Espíritu de Dios está en nuestra vida, ¿seremos nosotros una persona más común y corriente? No. Eso no es para alimentar nuestro orgullo, decir yo soy especial. No, por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén. Pero el Espíritu Santo está en nuestra vida. El Espíritu Santo es el que marca la diferencia entre una persona común y corriente y un hijo de Dios. Y cuando vos y yo le permitimos al placer entrar en nuestro corazón y empezar a gobernarnos, entristecemos al Espíritu Santo. Se apaga el Espíritu Santo.
Y aunque Él está en nosotros, vivimos como una persona cualquiera. ¿Me entiende lo que quiero decir? No fuimos llamados para ser como cualquier otro. ¿Hay placeres que están apagando al Espíritu Santo en tu vida? Hay placeres que están avanzando como Dalila, están avanzando tanto que están haciendo que el Espíritu Santo cada vez tenga menos lugar en tu vida, que su voz se vaya bajando y callando cada vez más. Que Él esté en tu vida, pero esté entristecido. ¿Han visto una persona triste en una reunión? Ni se dan cuenta que está. ¿Pero vino? Sí vino, estuvo sentado ahí. ¿Pero vino seguro? Sí vino, estuvo. Pero cuando una persona está triste, todas sus cualidades se apagan. Una persona puede ser muy comunicativa, una persona puede ser muy sabia, una persona puede tener muchas virtudes, pero cuando una persona está triste, todas sus virtudes se apagan. El Espíritu Santo tiene todas las virtudes que vos y yo necesitamos. ¿Amén? Pero cuando nosotros hacemos cosas que lo entristecen, no dice la Biblia que Él nos odia, no dice la Biblia que Él se va de nosotros, pero dice que se contrista, se entristece. Y si el Espíritu Santo, porque nosotros le decimos que sí a los placeres, que sí a los placeres, que sí a los placeres, si el Espíritu Santo se apaga y se entristece en nuestra vida, no se va a manifestar. No se va a notar que está en tu vida. Esa es una tragedia. ¿Qué les parece? Tener semejante bendición de ser portador del Espíritu Santo, pero apagarlo por causa de un placer. Tener semejante bendición, Sansón, de ser la persona elegida por Dios para que el Espíritu Santo estuviera ni siquiera dentro de él, sino sobre su vida para operar con poder, con esa fuerza sobrenatural que tenía. Y sin embargo lo perdió. ¿Por qué lo perdió? Podía vivir una vida diferente, podía vivir una vida que bendijera a mucha gente, podía vivir una vida extraordinaria. ¿Por qué lo perdió? Por causa del placer. Quiero que veas una frase. Todo placer tiene un costo. En general, el costo de un placer falso se paga después de disfrutarlo. Todo placer tiene un costo, todo. Algunos costos los pagamos antes y algunos costos los pagamos después. Por lo general, los placeres falsos te cobran el costo después. Sansón siguió placeres falsos y después tuvo que pagar el costo. Pero qué bueno cuando vos pagás el costo de estudiar, de ser responsable en tu carrera y después de pagar el costo, tenés el título en tu mano. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Ese es un placer bueno. Pagué el costo primero y ahora disfruto de lo que tengo. Cuando ahorraste mes tras mes por eso que te gustaba y cuando terminaste de ahorrar y decir no voy a ir a tomar ese helado o no voy a, bueno, no se enoje el que vende helado acá, pero vaya a tomar helado pero pide una sola bochita. Ahí está, ahí lo acomodamos más o menos. Balance. Voy a caminar, no me voy a tomar un remis, voy a caminar. Y vas ahorrando, vas pagando un costo, pero vas ahorrando y de pronto llega el día que tenés la plata y vas y te compras eso que te querías comprar. Pagaste el costo primero y ahora lo tenés y estás disfrutando un placer genuino, verdadero. Pero qué distinto es cuando vos decís, bueno, voy y lo compro y lo tengo y me da placer, me satisface, pero es un placer falso. ¿Por qué? Porque el precio se paga después. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Se aplica a todo en la vida. ¿Querés tener satisfacción durante tu noviazgo, acostarte con tu novia, con tu novio? Sí, vas a tener placer ahora, pero es un placer falso. Dios no lo diseñó así. Y el costo después lo vas a pagar. Tu corazón empieza a recibir la tristeza del Espíritu Santo. El costo de sentir que la comunión con Dios ya no es la misma. El costo de sentir que te empezás a preocupar y empezás a tener miedo por cosas que antes no te preocupaban y no tenías miedo. ¿Qué es lo que pasa, pastor? Estás pagando el costo de un placer falso.
Pero qué hermoso cuando vos llevas tu noviazgo en santidad, en integridad. Que te digan antiguo, que te digan lo que sea. Que te digan tonto. Pero vos pagas incluso ese precio. Aún el precio de que te digan tonto, aún el precio de que alguno te excluya o te critique o sabes que están hablando de vos porque vos querés hacer las cosas como Dios quiere. Pagas el precio durante tu noviazgo. Pero el día que te cases y tengas toda la bendición de Dios, entonces te vas a dar cuenta que ese costo que pagaste ahora tiene su placer, ahora tiene su recompensa. ¿Me dicen amén? ¿Cómo sé si un placer es falso o es verdadero? ¿Cuándo tenés que pagar el costo? Por la satisfacción de vernos salvos, por la satisfacción de vernos reconciliados con el Padre. Cristo primero pagó el precio en la cruz. Y ahora tiene la satisfacción de ver a multitudes yendo al Padre. No sé si esto será de Dios o no será de Dios. No sé si este será un placer correcto o un placer incorrecto. La pregunta es, ¿cuándo tenés que pagar el costo? No sé si será una regla, porque ya veo que ahora en la salida van a decir, y en el caso de que, bueno, no sea malo con el pastor. Pero en general, el costo de un placer falso se paga después de disfrutarlo. Vas a disfrutar la infidelidad, ¿sí? Pero después vas a tener que pagar el costo. Vas a disfrutar de dar un portazo y dejar a tus padres hablando solo en rebeldía. Vas a disfrutar esa sensación de libertad, pero después vas a pagar el precio. Vas a disfrutar de estar tanto tiempo delante de la televisión y viendo y cambiando canales y jugando por internet con no sé quién. Y sí, vas a disfrutar del ocio. Pero después vas a tener que pagar el precio. Cuando pienses el tiempo que perdiste y venga la tristeza. Cuando pienses que ya podrías estar en tercer año y no terminaste primero. Cuando pienses que ya podrías estar casándote, pero todavía tenés que estar terminando tu carrera. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Quiero ser sincero con ustedes esta mañana. Porque es un ídolo que arruina tu vida. Es un ídolo que se mete en tu corazón, gobierna tu corazón y hace que cedas compromisos con Dios, pero a su vez genera esto. Te debilita tu vida. Hace que mengue tu vida, el Espíritu Santo y todo lo de alrededor. No está en la diapositiva, pero Proverbios 21:17, si quiere tomar nota. Los que aman el placer se vuelven pobres. No hace falta ni que lo explique eso. Bien. Me dice amén y terminamos. ¿Está bien? Amén, listo. Los que aman el placer se vuelven pobres. ¿Qué va a explicar, pastor? Ya entendimos. Los que aman el placer se vuelven pobres. Pobreza en el matrimonio. Pobreza en la relación con los hijos. Por el placer. Por ese deporte que te gusta, estás descuidando a tu familia. Porque el trabajo te apasiona, estás descuidando a tus hijos. Si vos te dejas gobernar por el placer, te vas a volver pobre. Tus relaciones van a ser pobres, tu economía va a ser pobre y la relación con el Espíritu Santo también va a ser pobre. ¿Amén? Termina la historia de Sansón. Así que los filisteos, Jueces 16:21, ahí está. Así que los filisteos lo capturaron y le sacaron los ojos. Se lo llevaron a Gaza, donde lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la prisión. Ya no le importó su consagración. A manos del placer, Sansón estaba ahí como reteniéndolo. Hubo una época donde, sí, yo sé que esto es el placer, pero yo tengo que guardar mi consagración. No le voy a decir de dónde viene mi poder, pero llegó un momento donde él se involucró tanto con el placer que terminó diciéndole a Dalila, mi poder viene de esto. Y perdió su consagración. Y dice que vinieron los filisteos. Y él pensó, voy a zafar como las veces anteriores. Guarda con pensar que vas a zafar como las veces anteriores. Me voy a liberar como me liberé las 2 veces anteriores. Guarda, porque el placer insiste, insiste, insiste. Y es un ídolo terrible, cruel. Y pensás que te vas a poder zafar de ese vicio.
Pensás que cuando quieras te liberás de esa adicción, de ir a esos lugares, de ver esas cosas, de hacer eso, de fumar, de tomar, de hablar tal cosa. Cada uno sabe de qué estoy hablando. Pensás que como me liberé la otra vez me voy a volver a liberar. Puede llegar una vez, y espero que no te llegue nunca esa vez, en que ya no te puedas liberar. No es cualquier cosa, es un ídolo terrible y no va a parar hasta hundir tu vida. Lo capturaron, le sacaron los ojos, ¿se imaginan eso? Se lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce y lo obligaron a moler grano en la cárcel. El placer es un ídolo cuando arruina el propósito de Dios con tu vida. Los placeres que estás siguiendo pueden arruinar tu propósito. Miren qué terrible, porque él había sido llamado para traer libertad a Israel y terminó preso. Él había sido llamado para combatir al enemigo y terminó moliendo grano para alimentar al enemigo. Es terrible. ¿Qué le parece? ¿Cómo seguir al placer llevó a Sansón a arruinar por completo el propósito de su vida y terminar haciendo lo contrario? Terminó siendo un juguete para sus enemigos. Terminó trabajando para hacer comida para sus enemigos. Ciego. Si nosotros pudiéramos ver, en el momento que estamos cediendo al placer, si nosotros pudiéramos ver lo que eso nos puede causar, entonces tomaríamos muchas decisiones diferentes. Cuando estés delante de una tentación por ceder frente a un placer, yo te pido que hagas esto. Que le pidas a Dios que te muestre a dónde te lleva eso. Porque si Sansón hubiera entendido que ese placer lo iba a llevar a perder su propósito con Dios, a estar preso, a que le sacaran los ojos y a alimentar a la gente que él tenía que destruir, entonces le hubiera dicho: Dalila, sos muy linda, pero no, gracias. ¿Se entiende? Pensá en las consecuencias de decirle que sí al placer. No pienses que tienes soluciones fáciles. No pienses que te vas a zafar así nomás. Pensá en las consecuencias que puede tener seguir el placer en tu corazón. Solo veía a Dalila. Le parecía que era una conversación entre él y su placer, él y Dalila. No veía a todos los filisteos que estaban atrás de la carpa esperando. Detrás de ese placer que es tu tentación, si vos te pusieras unos rayos X, verías esas influencias del mal que están queriendo venir a destruir tu vida. Aunque no lo veas, está. ¿Me dice amén? No vemos la escena completa. Por eso es que necesitamos cuidar nuestro compromiso con Dios. Necesitamos ver todo detrás de las paredes para ver todas las acechanzas que tiene el enemigo contra nuestra vida. No, necesitamos tener comunión con Dios. ¿Amén? ¿Necesito entender todo lo que el diablo trama? No. Sujétate al Señor, sométete a Dios y resistí al diablo, va a huir de vos. Nuestra mejor guerra espiritual es consagrarnos a Dios. Nuestra mejor guerra espiritual es consagrarnos a Dios. Es que cuando Él nos llama a un paso más de compromiso, le digamos: sí, Señor. Y me va a costar dejar esto, y me va a costar cambiar aquello, y no sé cómo voy a enfrentar la decisión, pero sé una cosa, que si tu Espíritu Santo está en mí, yo voy a poder hacerlo. Y quiera lo que quiera hacer el enemigo, me quiera hundir el barco por un lado o por el otro, yo sé que voy a mantenerme a flote y voy a cumplir el propósito eterno con mi vida. No me van a hundir. No te van a hundir si tomas la decisión de comprometerte con Dios, de tener comunión con Él y de no cambiar a Dios por nada. Por bueno que parezca, por inocente que parezca, no lo cambies por nada. Termino con esto. Pueden ponerse de pie, por favor. Una última frase. Todo lo que te refresque sin distraerte o disminuir el propósito de Dios es un placer legítimo. Todo lo que te refresque sin distraerte
y sin disminuir el propósito de Dios en tu vida, eso es un placer legítimo. Disfruto de salir a caminar, perfecto. Disfruto viajar, perfecto. Disfruto salir por acá y por allá, perfecto. Disfruto pintar, disfruto manejar aviones a control remoto. Disfruto nadar, disfruto conocer lugares, disfruto esto, disfruto lo otro, un deporte, lo que sea. ¿Está bien o está mal? Todo lo que te refresque, sin disminuir, sin poner en peligro el propósito de Dios en tu vida, es un placer legítimo. Me gusta trabajar, pastor, ¿sabe? Disfruto el trabajo. Es una bendición. ¿Cuántos disfrutan su trabajo? A ver, ya sé de qué ídolo tengo que hablar el domingo que viene. Pero guarda, que tu trabajo no esté disminuyendo o afectando el propósito de Dios con tu vida. Escuché un amén por ahí. Decí conmigo, todo lo que me refresque, sin disminuir, sin distraerme del propósito de Dios, es un placer legítimo. Y si es un placer legítimo, lo vas a disfrutar. Y vas a pagar el precio primero, pero lo vas a disfrutar. Y si es un placer legítimo, el Espíritu Santo va a estar pleno en tu vida. Y Él te va a guiar, y Él te va a enseñar, y Él te va a aconsejar, y Él te va a defender. Él va a hablar con vos. Él va a guiarte por el camino correcto. Ningún placer es digno de entristecer al Espíritu Santo. Los placeres no te aman. Nosotros amamos placeres, pero los placeres no nos aman. El Espíritu Santo sí te ama. Los placeres no te aman, pero tu Señor te ama. ¿Por qué ir detrás de cosas que no te aman y descuidar el amor más grande? ¿Por qué permitir que tu vida se empiece a debilitar? ¿Por qué permitir que tu vida se empiece a hundir por causa de un ídolo llamado placer? Si vivís buscando el placer, lo que vas a encontrar es el dolor. Si vivís buscando la comunión íntima con Dios, entonces tu corazón va a encontrar placer. Cambia tu búsqueda. Hay cosas que las encontramos cuando no las buscamos. Y el placer y la satisfacción es una de esas cosas. Nadie que busque el placer lo va a encontrar. Yo no he conocido a nadie. La Biblia no menciona a nadie. La historia no menciona a nadie. Lo que sí conozco y lo que sí veo en la Biblia y lo que sí veo en la historia es que mucha gente por buscar el placer encontró el dolor. ¿Te das cuenta que es un ídolo? Pero si nosotros en lugar de buscar placer buscamos la comunión con Dios, si lo convertimos a Él en nuestra satisfacción, entonces nuestro barco va a estar libre. ¿Amén? ¿Alguien quiere eso para su vida? ¿Ser libre de este ídolo? Claro que vamos a disfrutar cosas. Ni hablar que vas a disfrutar cosas. Pero ninguna de esas cosas te va a hacer daño. ¿Quieres cerrar tus ojos ahí en tu lugar y empezar a orar al Señor? Queremos guardarnos de los ídolos, Señor. Queremos guardarnos de los ídolos, Señor. No es casualidad que el apóstol que escribió eso fuera el apóstol más cercano al corazón de Jesús, el amado de Jesús.
que con ese mismo amor escribió últimas palabras de su carta para que sean recordadas por todos. Hijitos, guárdense de los ídolos. Es como lo último que le gritamos a un ser querido que se va de viaje. Queremos decirle algo importante. Guárdense de los ídolos. Él sabía que si esas palabras quedaban retumbando en sus corazones, iban a ser librados de muchas cosas tristes. Yo te digo esta mañana, guárdate de los ídolos. Guarda tu corazón del ídolo del placer. ¿Hay algo que está afectando tu compromiso con Dios? ¿Hay algún placer que no estás dispuesto a renunciar y a cambiar? Que esta sea la mañana en que decís, sí, Señor, me agrada la miel, pero más me agrada la comunión con vos. ¿Has estado debilitando tu vida? ¿Has estado apagando al Espíritu Santo por decirle que sí a los placeres, a uno en particular? ¿Qué te parece si ahí donde estás le pedís perdón? ¿Qué te parece si ahí donde estás decís, Señor, perdóname? Perdóname porque no me daba cuenta que mientras tomaba de esa miel estaba entristeciendo tu corazón. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor.